El asesinato de Venustiano Carranza. En la madrugada del 21 de mayo de 1920 se inició un fuego cruzado en la sierra de Tlaxcalantongo, Puebla, que terminó con la vida de Venustiano Carranza. El presidente y sus hombres habían abandonado la Ciudad de México como medida precautoria tras la proclamación del Plan de Agua Prieta en abril de ese mismo año. Carranza pretendía establecer su gobierno en Veracruz, en una maniobra similar a lo ocurrido en noviembre de 1914. Tras la derrota del gobierno emanado de la Soberana Convención Revolucionaria en 1915, la Revolución Constitucionalista recuperó el control de la mayoría del territorio y consolidó su posición con la promulgación de la Constitución de 1917. Ese mismo año, Venustiano Carranza asumió la presidencia de la República al amparo constitucional. En 1920, el país no podía encontrar una solución a uno de sus conflictos más longevos: llevar a cabo una sucesión presidencial de manera pacífica. Carranza había apostado por construir un gobierno de corte civil. Por ello, impulsó la candidatura de Ignacio Bonillas, con la intención de ofrecer al país un proyecto que permitiera la continuidad política. Sin embargo, varios militares revolucionarios se mostraron interesados en participar de los comicios. Por un lado, el general Pablo González, quien contaba con el respaldo de un sector importante del ejército, compartía el mismo interés que el general Álvaro Obregón por ocupar el Ejecutivo. Obregón tenía una mejor posición política, ya que se había desempeñado como secretario de Guerra y Marina en el gobierno de Carranza. Gozaba de una enorme popularidad debido a sus campañas militares en contra del ejército huertista y los ejércitos convencionistas. Asimismo, había construido alianzas con obreros, soldados y políticos que lo posicionaron como un sólido candidato a la presidencia. Con la intención de frenar la candidatura del general Obregón, el presidente presionó al gobierno de Sonora con la intención de asegurar la lealtad del Estado, a pesar de que el gobierno sonorense no había mostrado indicios de romper con el gobierno federal. Estas acciones ocasionaron que diversos militares sonorenses amenazaran con rebelarse si el Ejecutivo no cesaba con sus presiones. Finalmente, la rebelión estalló el 23 de abril de 1920 con la proclamación del Plan de Agua Prieta, en el que se invitaba a otros militares a sumarse para garantizar la soberanía de los estados, particularmente Sonora, y se nombraba a Adolfo de la Huerta como líder del movimiento. Carranza, al considerar que la rebelión tenía el carácter personalista de Álvaro Obregón, quien se encontraba en campaña electoral por el noreste, intentó capturarlo al citarlo en la Ciudad de México para comparecer como testigo de un juicio. El 7 de mayo, Venustiano Carranza abandonó la Ciudad de México con la intención de trasladar su gobierno a Veracruz. De acuerdo con el historiador Charles C. Cumberland en su obra La Revolución Mexicana, los años constitucionalistas, el 13 la larga caravana llegó a Aljibes en las montañas de Puebla y se detuvo ahí. Las vías estaban rotas. Adelante, la mayoría de las locomotoras ya no tenían combustible. El 20 de mayo llegaron al pueblo de San Antonio Tlaxcalantongo. Esa noche, mientras los exhaustos fugitivos dormían, los rebeldes cayeron como una tormenta sobre el campamento y rociaron de balas las chozas. En una de ellas murió Venustiano Carranza. Gobierno de México.